Nunca imaginé que una carta pudiera cambiar la forma en que recuerdo a alguien que ya no está. Hay palabras que llegan tarde, demasiado tarde. Pero otras, aun cuando se retrasan años, décadas, aún guardan la fuerza suficiente para abrir una herida que no era nuestra, y aún así sangra. Y esa tarde sentí eso. Yo solo estaba ordenando el cuarto de mi tía Elena antes de su mudanza. Había polvo en las repisas, cajas apiladas, ropa que olía a naftalina y veranos antiguos. Cada objeto parecía un recuerdo suspendido. Un susurro del pasado. No buscaba nada especial. Solo quería terminar, limpiar, empacar lo necesario. Pero el pasado tiene esa manera silenciosa de llamarte, aun cuando crees que no estás escuchando. Abrí el último cajón del tocador. Crujió con un sonido viejo, como si tuviera algo que decir. Adentro, una caja de madera oscura, pequeña, gasta por las manos que alguna vez la abrieron y por los años que nadie volvió a tocarla. La había visto desde niña. Siempre ahí. Inmutable. Nadie hablaba de ella. Esa vez, la tomé. La cinta roja que la rodeaba se deshizo como si estuviera esperando ese momento. La tapa cedió con un suspiro antiguo, como un recuerdo que por fin exhalaba. Dentro, envuelto en un pañuelo amarillento por los años, estaba el sobre. Un sobre beige. Sellado. Nunca enviado. Sentí algo extraño, como si no fuera yo quien lo había encontrado, sino como si él hubiera estado esperando ser elegido. Lo giré. Y ahí estaba la firma. Tomás. El exmarido de mi tía. El hombre del que nadie quería hablar. El silencio con nombre propio. Mi pecho se apretó. No sabía si debía abrirlo. No era mío. No era para mí. Pero había algo en ese sobre que parecía llamarme. Como un latido guardado. Lo abrí con cuidado. El papel crujió como si despertara de un sueño largo. Elena, no sé si merezco que leas esto. Respiré. Mi corazón se aceleró sin permiso. Pero escribo porque ya no puedo cargar con lo que callé. La letra temblaba. No sé si por su mano nerviosa o por los años. Mi tía nunca habló de él. Nunca dijo si lo olvidó o solo aprendió a vivir con el vacío que dejó. Seguí leyendo. Sé que te lastimé. Sé que mis silencios pesaron más que mis errores. Pero necesito decirte la verdad. Esa verdad que no tuve valor de confesar cuando aún estabas frente a mí. Me llevé la mano al pecho. No era mi historia, pero me dolía. El divorcio había sido un tema prohibido. Un capítulo cerrado con llave. Nadie preguntaba. Ella nunca explicaba. Y ahora, un sobreolvidado parecía ser la única puerta hacia lo que nunca se dijo. No te dejé por falta de amor. Esa frase se quedó suspendida dentro de mí. Te dejé porque tenía miedo. Miedo de no ser suficiente. Miedo de fracasar frente a ti. Las palabras tenían el peso de un hombre quebrado. Tomás continuaba. Cuando perdí el trabajo, cuando me quedé sin rumbo, pensé que era mejor irme antes de que vieras lo que quedaba de mí. Pensé que era más digno desaparecer que convertirme en tu carga. Yo crecí escuchando que él la abandonó. Que un día simplemente se fue. Y que mi tía lloró en silencio durante años. Pero ahora todo cambiaba. No fue abandono. Fue miedo. Ese no fue mi peor error. Leí con la respiración detenida. Mi peor error fue callar la verdadera razón por la que me alejé. Mis manos temblaron. Estaba enfermo.
El papel se volvió más pesado. No quise cargar tu vida con hospitales ni esperas infinitas. No quería que vieras cómo me apagaba. Tú siempre fuiste luz, y yo no quería convertirte en sombra. Tragué saliva. ¿Qué tipo de amor decide irse para no ser lastre? ¿Cobardía o sacrificio? Preferí que pensaras que era un cobarde, antes que permitir que me vieras morir. Dolía. Cada palabra dolía. Y entonces, la revelación que partió la historia en dos. Pero sobreviví. Contra todo pronóstico, viví. Los ojos se me humedecieron. Y cuando quise volver, cuando por fin pude respirar sin temor, ya era tarde. Te vi sonreír. Creí que habías encontrado tu camino sin mí. Y entendí que yo ya no tenía lugar en tu vida. Me detuve. Miré alrededor. La casa silenciosa. La luz filtrándose por la ventana. Un eco invisible entre los muebles. Mi tía nunca rehizo su vida. Nunca más pronunció un te amo. Y él creyó que estaba bien. Que ella siguió sin él. Qué tragedia tan humana, dos silencios que se observaron desde lejos sin tocarse. Continué. Aún así, te he amado todos estos años. En silencio. De lejos. Torpemente. Pero de verdad. El aire se hizo espeso. Si lees esto algún día, solo quiero que sepas que nunca fue indiferencia. Fue miedo. Y fue amor. Amor suficiente para irme, aunque eso me rompiera. Las lágrimas caían sin preguntar. La carta terminaba con una verdad final. No busco tu perdón. Solo quiero que sepas que era suficiente. Lo eras todo. Incluso cuando ya no estaba a tu lado. Cerré el sobre. Lo sostuve como si pudiera deshacerse. Ese papel contenía dos vidas que nunca coincidieron en el tiempo correcto. Dos almas que se amaron mal. O tarde. O con demasiado miedo. Caminé por la habitación con la carta en las manos. Toqué el espejo donde mi tía se peinó cada mañana. El joyero que guardaba collares que nunca usó. El perfume viejo que aún olía a domingo. La historia estaba ahí. Respirando entre objetos. Me senté en la cama, con el sobre en mi regazo. Sentí un dolor que no era mío, pero lo sentí como si me perteneciera. Porque el amor tardío es universal. Todas hemos tenido palabras que nunca dijimos. Cartas que no escribimos. Perdones que llegaron cuando ya no había a quien dárselos. Quizá por eso esta carta me cambió. Mi tía murió sin leerla. Sin saber la verdad. Sin escuchar las palabras que esperó sin saberlo. Pero yo sí. Y siento que, de alguna manera, esas palabras ahora viven en mí. Que ahora soy yo quien carga con ese amor tardío. No sé qué hacer con esta carta. Guardar silencio como ellos. O permitir que la historia encuentre un lugar donde sanar. Tal vez alguien allá afuera necesite escuchar esto. Tal vez alguien está a tiempo de decir lo que aún no dijo. Tal vez esta carta no llegó a Elena. Pero llegó a mí. Y quizá, al contarla, llegue a quien debe. Porque hay palabras que nacen tarde. Pero aún así salvan. Y esta es una de ellas.